El brutal asesinato de un alto funcionario en Paraguay lo destapó todo. Abrió una auténtica caja de Pandora. Y es que en este análisis no solo vamos a ver cómo ocurrió el crimen, que también, sino qué secreto de Estado pudo haberse llevado Kanazawa a la tumba. Y sobre todo, ¿quién necesitaba silenciarlo para siempre? Nuestra historia, fijaos, no arranca con una desaparición, sino con algo mucho peor. Un hallazgo macabro en una zona rural de Paraguay. Se descubre un cuerpo, pero el calor extremo de la zona ha acelerado tantísimo la descomposición que, es prácticamente irreconocible. La autopsia, eso sí, revela la causa de la muerte. Un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca en el cuello. Pero claro, sin identificación y sin ninguna denuncia de desaparición que encaje, las autoridades se encuentran literalmente ante un fantasma. Así que el cuerpo es enterrado como NN, un desconocido. Una decisión, por cierto, que más tarde estaría en el punto de mira de todos. Tan solo unos días después, ese cuerpo que había sido enterrado sin nombre tuvo que ser exhumado. La revelación de su identidad no solo iba a sacudir a toda la nación, sino que iba a cambiar por completo, de la noche a la mañana, la naturaleza de este caso. Resulta que la víctima era Félix Masao Kanazawa Makino, un ingeniero académico y militar de 62 años. Y ojo, porque no hablamos de un burócrata cualquiera, era nada menos que el expresidente de la Dirección de Aeronáutica Civil de Paraguay, un hombre conocido por su brillantez técnica y por ser, de hecho, el pionero del programa aeroespacial del país, una figura clave. Pero es que su trabajo iba mucho más allá de lo puramente administrativo. Durante su mandato, Kanazawa se convirtió en una pieza fundamental de la Operación A Ultranza, que fue el mayor golpe al narcotráfico en toda la historia de Paraguay. Sus informes técnicos, sus datos, ayudaron a desmantelar las redes logísticas de los cárteles más poderosos. Y eso, claro, le puso una diana enorme en la espalda. Y aquí es donde surge la pregunta inevitable. ¿Fue su muerte una consecuencia directa de su trabajo? La investigación empezó a destapar una secuencia de eventos tan extraña, tan perturbadora, que nos lleva por un rastro verdaderamente retorcido que dejó el asesino. A ver, la cronología del crimen revela un fallo de procedimiento que es, como poco, asombroso. Una figura de relevancia nacional es asesinada el 8 de febrero. Su cuerpo lo encuentran y lo entierran como anónimo al día siguiente, y su desaparición no se denuncia oficialmente hasta varios días después. Pero ¿cómo es posible un fallo de esta magnitud? La investigación no tardó en centrarse en una persona, un joven sargento del ejército. Fue la última persona vista con Kanazawa, y lo más inquietante es que según todos los informes, era alguien que formaba parte de su círculo más cercano, de su círculo de confianza. Las acciones del sospechoso después del asesinato demuestran una frialdad que, de verdad, pone los pelos de punta. No solo condujo 300 kilómetros para deshacerse del cadáver, sino que después, tranquilamente, lavó la camioneta de la víctima y la usó para irse a un concierto. Una conducta que, como es lógico, desconcertó por completo a los investigadores. Inmediatamente después del asesinato, el móvil pareció aclararse. O al menos eso parecía. El sospechoso y un cómplice empezaron a vaciar sistemáticamente las cuentas bancarias de la víctima. A primera vista, todo apuntaba a un robo. Un motivo claro, ¿no? Con el asesino confeso ya bajo custodia, el verdadero misterio pasó a ser el móvil del crimen. Y esto dividió por completo no solo a los investigadores, sino también a todos los observadores políticos del país. Y es justo aquí donde la historia se parte en dos. Por un lado, tenemos la versión oficial de la policía, un conflicto personal que se fue de las manos, que escaló a la violencia y que fue seguido por un robo totalmente oportunista. Y por otro, una teoría mucho más siniestra, defendida sobre todo desde el entorno político, que esto fue una ejecución selectiva, una venganza del narcotráfico por el papel clave de Kanazawa en la operación A Ultranza. Las propias autoridades policiales se apoyan en esa aparente falta de profesionalidad del asesino. Admiten que, el modus operandi no parece el de un sicario profesional. Aún así, reconocen que la sombra del crimen organizado es demasiado grande, demasiado poderosa como para ignorarla sin más. Mientras el caso avanza en los tribunales, las piezas del puzzle siguen sin encajar del todo. Las dudas sobre lo que realmente pasó esa noche persisten y van dejando un reguero de preguntas, muchísimas preguntas, sin respuesta. Oficialmente, el autor material se enfrenta a cargos que reflejan la hipótesis principal de la policía, la del robo que terminó en asesinato. Para la Fiscalía, el móvil económico y ese supuesto conflicto personal son los pilares del caso. Fin de la historia. Y sin embargo, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. La brutalidad del método, un corte de 12 centímetros en el cuello, casi una decapitación, y el poderoso pasado de la víctima dejan una duda profunda. ¿Puede un simple robo explicar un final tan salvaje? ¿O estamos ante un mensaje mafioso que quizá ha sido convenientemente ignorado? La justicia formal sigue su curso,
Pero la verdad podría seguir enterrada en algún lugar del campo paraguayo,